Aunque no tenía pelos en la lengua para decir lo que pensaba, Piedad Córdoba sí se llevó muchos secretos sobre la historia que ayudó a escribir como protagonista de la vida política reciente en Colombia. Uno de ellos, la identidad del autor material del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, que le confesó a ella personalmente el crimen. Si yo no salgo a presionar para que digan quién mató a Álvaro Gómez, Samper, Serpa y Ramiro Bejarano estarían en la cárcel. En la cárcel. ¿Qué se buscaba con ello? Y yo, extraditada por narcotráfico, mejor dicho. En diálogo con Sigue la W, en noviembre de 2020, Piedad Córdoba reveló que el supuesto asesino la buscó para confesarle que disparó el gatillo el 2 de noviembre de 1995. ¿Usted cuándo se enteró que las FARC tenían algo que ver con el caso Álvaro Gómez Hurtado? ¿Y cuánto tiempo pasó para que usted dijera, yo voy a contarle esto al país? Yo me di cuenta exactamente el 30 de agosto en Medellín. ¿Antes no sabía? No, yo no tenía ni la menor idea. Y como se lo dije a una gente que dicen ser amigos de Samper, que sabían que desde febrero, ¿cómo era posible que supieran eso si hubieran quedado callados? Que en las mismas partes los hubieran comentado. Yo me di cuenta el 30 de agosto y a mí me pareció realmente inverosímil que ellos sabían. Y si yo no salgo, pues se los digo, yo no le tengo miedo al azar para nada, ni me interesan para nada, ni soy amigo de ellos para nada. ¿Cómo es posible que ellos, sabiendo que fueron ellos, se hubieran quedado callados y hubieran permitido que a Samper, a Serpa y a Ramiro Bejarano los metieran a la cárcel? Pero cuando usted se entera ese 30 de agosto, ¿a usted le echan el cuento completo? ¿Le dicen quiénes fueron, cómo fue el asunto, de qué manera se manejó? ¿O usted le llega es un rumor? No, yo hablé personalmente con la gente. Ellos me buscaron en mi casa en Medellín y me contaron todo. Es más, yo luego hablé con la persona que supuestamente le disparó a Álvaro Gómez en la universidad. O sea, yo no lo podía creer. O sea, yo decía, pero así, ¿cómo es posible que todos estos años de investigación contra Samper y contra Serpa y nadie diga absolutamente nada? ¿Usted habló personalmente con la persona que disparó contra Álvaro Gómez? Sí, señor. ¿Cómo se llama esa persona? No, yo no lo voy a involucrar en nada. Es más, él me dijo a mí que si quería, él salía, y yo le dije, no, ya dejemos la cosa así. Ya las FARC salieron a reconocer. Entonces, cuando a usted le toque, vaya allá y hable y cuente que fue usted. ¿Por qué la contactaron en su casa en Medellín, la misma donde perdió la vida, vía José Obdulio Gaviria, uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe? ¿Por qué esa conexión con José Obdulio Gaviria, con integrantes de la guerrilla de las FARC, incluso lo que se supondría es que fue de la RUAN, de la guerrilla urbana en Bogotá? Efectivamente, José Obdulio sí sabía y sí tenía conocimiento por un documento que él había publicado. Yo me di a la tarea de investigar y yo le dije, pero ¿cómo es posible que a Ramiro Bejarano, a Serpa, a Samper, nos van a meter a la cárcel por esto? Antes de eso, mucho antes de eso, yo le había dicho al presidente Samper que yo había escuchado una conversación donde estaban diciendo que de alguna manera se iban a tirar en ellos tres, y yo le dije, presidente, póngale cuidado a esto, porque pues a mí me parece que hay algo detrás, pero yo no sé qué es. Cuando yo supe, yo me entrevisté con el presidente Samper y no me creyó. Y yo dije, bueno. Esta persona que disparó contra Álvaro Gómez, ¿qué más le contó? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué razón fue? ¿Quién más estuvo detrás del atentado? ¿Qué más detalles le dieron al respecto? No, me dijo que eran del equipo de Carlos Antonio Lozada. Pues, o sea, de un grupo que se llamaba, ¿cómo es? De aquí de Bogotá, un frente. La red urbana Antonio Nariño, la RUAN. Sí, Antonio Nariño, sí. Sí. Y él habló personalmente conmigo. Y él dice, Carlos Lozada, que todos están muertos. Entonces, usted aquí nos dice algo muy revelador, y es que sí hay personas vivas y que esto entonces contradice la versión de los integrantes de las FARC. No, sí las hay, y ellos lo van a tener que decir en la JEP. Sí las hay. ¿Y sabe usted de qué tipo son esas pruebas o esos elementos? Pues a usted le parece poquita,
tipo que disparó. Hay gente viva. Ex-senadora. Hay gente viva. La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt aseguró que su secuestro se alargó por culpa de Piedad Córdoba, por lo que con su fallecimiento tendrá que hacer un esfuerzo inmenso para perdonar. Sin embargo, en Sigue la W, Piedad Córdoba había asegurado que esta versión era infame, como también lo fue la historia del alias Teodora. Yo quiero hacer una pregunta, doctora Piedad, con mucho respeto por muchos comentarios que estoy viendo aquí, y yo quiero es que usted nos diga desde el fondo de su corazón qué siente o qué pasa por su cabeza cuando, por ejemplo, en las redes sociales dicen que usted es Teodora Bolívar. ¿Usted qué piensa de eso? Pues hombre, yo pienso lo siguiente, lo mismo que estaban haciendo con el montaje del fiscal, y lo he dicho repetidas oportunidades, donde me estaban poniendo a mí llevando droga para Jordania, que ellos manipularon todos los computadores, y eso lo dijo la misma Corte Suprema de Justicia, se perdió la cadena de custodia. Es más, ¿cómo se le puede ocurrir a quienes hicieron eso que yo iba a pedir que no liberaran a Ingrid Betancourt para que no fuera presidenta, cuando todo el mundo, o sea, la joya de la corona era liberar a Ingrid Betancourt? Esa es la verdad, dicha y verdadera. Yo no tengo por qué negar que la guerrilla tenga vínculos con el narcotráfico. Eso es problema de la guerrilla, no problema mío. Ni tampoco los tengo por qué exculpar, porque ellos mismos lo reconocieron, y por eso mismo en los acuerdos que pactado lo que se pactó. Yo no tengo ningún vínculo, ni ninguna negociación, ni ninguna concertación con ellos. La excongresista repitió en varias ocasiones que nunca hizo parte de las FARC. Y a quien dice que vaya a la JEP para lo de las FARC, yo nunca he tenido, nunca he estado, ni voy a estar con las FARC, para absolutamente nada. Yo lo que hice fue una labor humanitaria para rescatar una gente secuestrada, que nadie había sido capaz de hacerlo, ni nadie se había querido arriesgar. A propósito de las FARC, Piedad Córdoba insistió en la inocencia de Jesús Santrich, acusado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y por la DEA de vínculos con el narcotráfico. Con los cuales supuestamente se aportaron pruebas por parte de la DEA. ¿Usted tenía conocimiento o supo de lo que él estaba haciendo? ¿Conversó con él previo a esos días? No, vea, yo le voy a hablar francamente y sé que esto me va a costar caro. Yo tuve oportunidad de relacionarme con Santrich y con Iván Márquez a partir de las liberaciones que ayudaron, como ustedes no se imaginan, porque habían sectores de las FARC que no lo querían hacer, y menos conmigo porque era liberal o porque soy liberal. Yo conozco a la familia de Jesús Santrich, es una familia muy distinguida. La mayoría son médicos psiquiatras. A él le mataron un hermano, se lo despedazaron. Bueno, esa gente ha sufrido mucho. Uno conoce a la gente y uno con el tiempo se da cuenta si la gente tiene una u otra actitud. Yo jamás creería que Santrich estuviera negociando narcotráfico. Jamás. Es más, yo ayudé con una persona que no voy a mencionar aquí, con unos embajadores, para que aportaran al proceso de paz y para que aportaran después a los proyectos productivos. A mí me insistieron mucho para ayudar en una serie de cosas. Es más, lo voy a decir públicamente, yo le regalé plata a Santrich porque no tenían prácticamente con qué comer. O sea que yo de eso no creo absolutamente nada. Piedad aseguró que Santrich fue víctima de un entrampamiento a la paz por parte del exfiscal Martínez, a quien llamó bandido. Exactamente, ¿por qué lo va a denunciar al exfiscal Néstor Humberto Martínez? Pues a ver, hombre, yo creo que él es un verdadero bandido. El señor Néstor Humberto Martínez Neira, que es un tipo sin ninguna ética, pues prestarse para todo ese tipo de cosas, Dios mío, pues lo deja a uno totalmente abismado. Y pues yo ya hablé con el abogado para denunciarlo, y ya le mandé una carta al presidente de España para que no le den el beneplácito como embajador, porque él es un bandido. En esa denuncia, usted también argumenta que se manipularon las pruebas. ¿Y quién lo hizo exactamente desde la Fiscalía o en qué instancia se hizo? Porque se muestra una grabación en este proceso de Jesús Santrich, que supuestamente sería su voz, pero incluso usted dice que tiene acento incluso rolo. Pues es que es tan sencillo que a mí me imitan muy bien en La Luciérnaga y me imitan muy paisa. Cualquiera que me escuche sabe que esa voz no soy yo. A mí me parece muy grave, muy delicado que ese señor con gente de la Fiscalía, que yo no sé quién es, se hubiera propuesto y se hubiera prestado para hacer creer que yo tenía algo que ver con el narcotráfico, cuando yo fui
y se puede buscar en el Congreso de la República, una de las más duras personas enfrentadas contra el paramilitarismo, contra el narcotráfico, contra Pablo Escobar, contra todos ellos que estaban en eso, además por todo lo que hacían con la gente. Entonces, a mí me parece muy grave. Según Piedad, el exfiscal Néstor Humberto Martínez fabricó un montaje en su contra, como muchos de los que había sido víctima en su vida política. El montaje que me estaba haciendo el bandido ese, Néstor Humberto Martínez, era diciendo que yo era narcotraficante. Por Dios, hijo de puta, ¿yo cuándo en mi vida? ¿Cuándo? Le puede preguntar a los narcotraficantes de ese país si yo alguna vez me he reunido siquiera con ellos. Y esa es una postura ética que yo he tenido. Jamás participaría de una vaina de eso. En la política nacional, Piedad Córdoba siempre fue frentera y le recordó a la audiencia de Sigue la W que ella nunca fue uribista, pues de hecho fue ella quien demandó las llamadas Convivir, y fue en ese momento que se gestó su enemistad con el expresidente. Parece pendejo que dice que yo fui cercana a Álvaro Uribe. Jamás. Ustedes pueden averiguar en Antioquia, en Medellín, si yo alguna vez fui cercana a Álvaro Uribe. Es más, nuestra fuerte contradicción comienza cuando él fue gobernador de Antioquia, que conformó las Convivir, y yo demandé ante la Corte Constitucional las Convivir, y lo pueden averiguar, porque mi vida política está asignada no solamente por mis debates, sino por mis documentos. E insistió en los vínculos para ella evidentes del expresidente Uribe con el paramilitarismo. En Justicia y Paz no se contó toda la verdad, y yo quiero ser mucho más contundente y clara. El paramilitarismo no es solamente Álvaro Uribe Vélez. Pasó por ahí, él tuvo mucho que ver con el tema de las Convivir, pero hay muchas otras organizaciones, empresarios, que facilitaron, que financiaron y que ellos organizaron para matar a líderes sociales, para matar a dirigentes políticos y para arrasar en las elecciones a través del fraude en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que ellos no han dicho todo. Yo estoy haciendo una tarea pues que no la voy a revelar aquí para tratar de que se pueda concretar, pero sí creo que es muy importante que vayan a la JEP. Pero no solo habló de Uribe, sino de los exjefes paramilitares que se refirieron al exmandatario, entre ellos Altuso Sierra, que según ella era otro bandido que cambió su versión respecto a Uribe. Ese es otro bandido. Miren, cuando nosotros fuimos a hablar con Mancuso, que estuvo él, el tipo, y se lo pueden preguntar a Iván Cepeda, el tipo se sentó como dormido, se quedó dormido, que no, que era que estaba muy enfermo, que no sé cuántas, y empezó a hablar pestes de Mario Uribe. Y ellos decían que de Uribe no hablaban nada porque les daba miedo. Después ellos hicieron unas afirmaciones que nosotros consignamos en un documento ante la CIDH, y la CIDH tengo entendido que ya la mandó a la Corte Suprema de Justicia. Pero eso es un mentiroso, ese es un tipo que realmente, pues, o sea, es que a mí me queda muy difícil tratar con delincuentes, pues. Antes de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Piedad no ocultó sus diferencias, por ese entonces, con el exalcalde de Bogotá. Más comentarios, le voy a leer este que hace @JSánchez-Cristo, Julio Sánchez Cristo, con el numeral A Piedad le digo, dice: a Piedad le digo, bienvenida a la W, y le pregunto, ¿se irá con Petro en las próximas elecciones? Doctora Piedad, ¿qué le responde usted a este trino de Julio Sánchez con el numeral A Piedad le digo? No. ¿Y ya tiene algún camino, por lo menos en la mira, para las elecciones presidenciales 2022, doctora Piedad? No, mi vida, para absolutamente nada. Me parece que el camino no está despejado y que todo está muy enredado todavía. Todavía muy enredado. ¿Y por qué no a Gustavo Petro? No, pues porque no. Pero ¿qué no le convence? ¿Qué no le gusta? No, que no me gusta, que es que yo me hago respetar, hermano. Él en otras oportunidades dijo que conmigo a kilómetros porque yo le quitaba votos, porque apoyaba las FARC. Yo nunca he sido guerrillera, yo nunca he disparado un fusil, yo no sé coger un revólver. Yo lo que soy es una perfecta y completa pelota, así de sencillo. Tiempo después de esta entrevista concedida a Sigue la W, las palabras de Piedad Córdoba corroboraron una vez más que la política es dinámica, pues ella limó sus asperezas con Gustavo Petro, apoyó su elección presidencial, llegó a ser senadora por la bancada del Pacto Histórico y tras su fallecimiento, el jefe de Estado la ha defendido a capa y espada, reivindicando su papel como mujer negra, liberal de izquierdas y amante de la paz, algo que según Petro
nunca le perdonaron en una sociedad retrógrada. Y en la política internacional, Piedad Córdoba siempre defendió su amistad y el proyecto político del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su sucesor, Nicolás Maduro. Creo en otro país y que he tenido y asumido posiciones. Yo soy amiga de Nicolás Maduro y defiendo el proceso venezolano porque sé qué está pasando allá. No porque me cuenten, no porque me digan, sino porque yo he ido allá y he sabido lo mismo que ha pasado con Cuba. Entonces, a mí pues que me importa un poquito todas esas pendejadas que dice gente que no tiene consistencia, argumentos, que no leen, que no investigan. Y eso me tiene sin ninguna preocupación por una razón muy sencilla, porque yo le sirvo al país, nadie se ha dado las pelas que yo me he dado por este país y no aspiro a nada en este país. La conexión con Venezuela no solo se dio por su cercanía política con Hugo Chávez, quien fue vital, según ella, para mediar con las FARC para la liberación de los secuestrados. También con Venezuela la unió el escándalo de Alex Saab. Según investigaciones en Estados Unidos y en Colombia que quedaron abiertas, el empresario colombo venezolano acusado por Estados Unidos de lavado de activos producto de la corrupción tuvo nexos con Piedad Córdoba. Saab fue increíblemente dejado en libertad por el presidente Joe Biden como canje para la liberación de estadounidenses en poder de Venezuela. Piedad siempre defendió su inocencia respecto al caso Saab. Hay algunos testimonios o personas que sí la vinculan con Alex Saab. ¿Cuál es la verdad de este capítulo y de esta relación con este personaje, yo a Alex lo conocí, señalado de testaferro Nicolás Maduro? Yo a Alex Saab lo conocí en la última campaña del doctor Serpa. Lo conocí en Barranquilla, en la casa de un médico que nos invitaron a almorzar, y ya él estaba en Venezuela. Yo no tengo nada que ver, y lo pueden averiguar, lo pueden investigar. Yo no tengo, ni mis hijos, nada que ver con negocios en Venezuela, ni con él, ni con nadie. ¿Qué negocios hacía él? ¿Cómo lo hacía él? Pues finalmente yo también quedé un poco sorprendida porque yo no sabía que tenía tanto poder allá. El hecho de que yo lo conozca no me hace ser socia o cómplice o una persona que tenga que ver con sus negocios. Lo pueden investigar, lo pueden averiguar. Es más, si tuvieran siquiera media prueba, ya me la habrían sacado. Es el doctor Santos, el expresidente hoy Premio Nobel de Paz, hizo hacer una investigación y yo los remito a que ustedes investiguen allá. En la UIA, donde salen todas las personas que hicieron negocios con él y coincidencialmente, que queda uno aterrado, todos son del Centro Democrático. Piedad Córdoba se fue sin conceder otra entrevista en Sigue la W, que la buscó insistente y recientemente en el Congreso, para preguntarle por varios temas de coyuntura en un ambiente enrarecido para ella por la extradición de Colombia a Estados Unidos de su hermano Álvaro por narcotráfico, a quien siempre defendió. Dijo que era inocente. Sin embargo, hace un mes se supo que su hermano se declararía culpable, la última gran angustia y tristeza de Piedad Córdoba, un mes antes de su muerte. Aunque en el último año se silenció un poco en los micrófonos, no fue así en el Capitolio ni en redes sociales, donde seguía dando de qué hablar hasta el día de su fallecimiento, por el que los colombianos, hasta la pareja de esposos Laforí y Cabal, han tenido palabras distintas para recordarla. Piedad, en común acuerdo, auténtica, seguirá dando de qué hablar. Su nombre es la suma de odios y de amores que la pusieron en boca de muchos, algo que nunca le importó. Carlos Castaño te secuestró, eso fue como en el 99. Y usted le dijo, si quiere máteme, Carlos, que yo no nací cuando estaban repartiendo el miedo, así textualmente usted se lo dijo. No tuvimos un agarrón el berraco, que yo era la tesorera del ELN y que yo recorría el mundo recogiendo plata del ELN. Entonces yo le dije, no sé, hijo de puta, respéteme, malparido, me va a matar, me mata de una vez, pero a mí me respeta usted. Entonces él, cuando me vio tan brava, se retiró donde... Como si el miedo a ser desleal consigo misma, principio que habría cumplido hasta su último día de vida.